Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Biomec y daros las gracias por vuestra asistencia. Simplemente comentaros que durante el webinar cualquier pregunta o duda que tengáis, sentiros libres de comentarla por el chat y al final del webinar resolveremos todas las dudas. Bien, pues este webinar es un webinar enfocado a la ergonomía, al uso de tecnología, en concreto en el ámbito de los exoesqueletos, ¿de acuerdo? En lo que es la estructura del webinar, pues bueno, os voy a hacer una breve presentación de Enribas Group, de qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo usamos esta tecnología y vamos a ver aspectos fundamentales de los exoesqueletos relacionados con la ergonomía, vamos a ver qué tecnologías de análisis podemos emplear, luego vamos a ver cómo esas tecnologías se traducen en datos, en un procesado, en unos resultados. Y finalmente, digamos que haremos un resumen de todo lo que se puede extraer y qué ventajas nos aporta usar este tipo de tecnologías. Y finalmente, como hemos comentado, pues haremos un turno de preguntas para resolver todas vuestras dudas. Bien, pues para los que no nos conozcáis de antes y sea el primer webinar de Biomec al que asistís, comentaros simplemente pues, que nosotros somos Rivas Group, somos una empresa con 4 líneas principales. SBE es nuestra línea enfocada al deporte, a rehabilitación de lesiones, a estudios de vuelta al terreno de juego, enfocada al ámbito deportivo. Biomec es nuestra línea de biomecánica, que es desde la que lanzamos este webinar y está enfocada pues tanto a la distribución y consultoría de los sistemas como a la formación y puesta en marcha de medidas con este tipo de tecnología biomecánica. Por otro lado, tenemos Instrutec, es nuestra línea más industrial, en la que nos dedicamos a la distribución de sensores, consultoría, hacer bancos de ensayos, ¿de acuerdo? Es, digamos, sector industrial. Y por último, tenemos nuestra línea de Mubart, que es nuestra línea enfocada a la neurorehabilitación y realidad virtual, en el que por medio de la última tecnología, pues facilitamos procesos de rehabilitación en diferentes clínicas y hospitales. Bien, una vez que hemos hecho esta introducción, pues vamos ya al tema principal de este webinar, que es los exoesqueletos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ver cómo en las necesidades de la ergonomía de hoy en día necesitamos avanzar hacia una tecnología objetiva que nos permita validar las implementaciones que realizamos. En este caso, un exoesqueleto, por ejemplo. ¿Qué factores hay que tener en cuenta cuando hablamos de exoesqueletos aplicados a ergonomía? Bien, pues en primer lugar y fundamental, la aceptación del usuario y los factores psicosociales. Es decir, no podemos pretender introducir ningún exoesqueleto en ninguna línea de producción o sobre un grupo de trabajadores concretos si no tenemos su aceptación, si ellos no se sienten cómodos, si no están adaptados. Y por otro lado, tener en cuenta sus factores psicosociales, es decir, eh, tener en cuenta si tienen predisposición a usar este tipo de exoesqueletos, cómo les afecta en su día a día al realizar una tarea en la que previamente tenían, digamos, una gran destreza y ahora, digamos, que tienen que reaprender de cierta manera de nuevo, ese tipo de factores. Luego, ¿qué es muy importante? Pues es muy importante estudiar el efecto de estos exoesqueletos en el entorno real del trabajador, es decir, alejarnos de laboratorios, de medidas controladas y ser capaces de medir cómo afecta en su puesto real de trabajo, en la línea real de trabajo, durante un turno de trabajo, durante un ciclo de trabajo. ¿De acuerdo? Esto para nosotros es muy importante, ya que nos permite que los resultados se adecúen lo máximo posible a las condiciones. ¿Qué es muy importante también en cuanto a exoesqueletos? Pues que no limiten la movilidad ni interfieran con el espacio del trabajador. Es decir, primero, que no limiten su movilidad en cuanto a rangos de movimiento, destreza con la que realizaba una tarea, como comentábamos antes, y no interferir. Es decir, pues que el espacio en el que está el empleado sea lo suficientemente adecuado y amplio para que pueda moverse con un exoesqueleto sin problemas, es decir, que no sea un pasillo estrecho en el que el exoesqueleto sea un elemento externo que haga que se choque o que le dificulte avanzar. También otro factor muy importante y muy controvertido en el uso de exoesqueletos, ya sea por que no quiero usar un exoesqueleto o creo que el exoesqueleto es la mejor opción, pues para determinar ambas afirmaciones es necesario hacer una validación y conocer los riesgos asociados.
¿Qué quiere decir una validación? No estamos hablando de una certificación. La tecnología que vamos a ver aquí no asegura categóricamente si un exoesqueleto es válido o no, pero sí que es una herramienta que permite al ergónomo, en base a datos objetivos, concluir su estudio y determinar si un exoesqueleto o qué exoesqueleto de los varios que he probado es el más adecuado para mi puesto laboral y se adecua mejor a las tareas que se hacen en ese puesto. Y respecto a los riesgos asociados, pues son factores como, por ejemplo, ¿qué problemas supone incorporar el exoesqueleto? Pues necesitaremos un periodo de entrenamiento, probablemente quizás gracias a esta tecnología podremos ver si está alterando la actividad muscular de un músculo con el que no contábamos. Pues, por ejemplo, un exoesqueleto de miembro superior, esperamos que facilite la activación muscular y reduzca el esfuerzo en los brazos, pero quizás active el erector espinal encargado de mantener la postura erguida, ¿vale? En la zona lumbar. Luego, a la hora también de hacer estas medidas con exoesqueletos para validarlas, para ver si se adecúan, es muy importante saber y conocer de antemano para qué tareas se van a usar. Es decir, no es lo mismo pues posturas mantenidas, como vemos en la imagen del sector del automóvil, o tareas de levantamiento de cargas, o tareas de empuje y arrastre, ¿de acuerdo? Cada exoesqueleto pues, será idóneo para cierto tipo de actividades y será peor para otro tipo de actividades. Y en cuanto a los usos, pues también se refiere al tipo de exoesqueleto. Pues no es lo mismo, digamos, el análisis en un exoesqueleto de miembro inferior, que me permite mantener una postura de semi-sitting, por ejemplo, o un exoesqueleto de miembro superior, como el que vemos, por ejemplo, en la imagen, que me permite mantener los brazos elevados un mayor tiempo sin cansarme y me da un soporte adicional. Y finalmente, otro de los aspectos más importantes en el proceso de avanzar hacia esta tecnología objetiva es integrar y analizar las variables. Es decir, para nosotros es muy importante no analizar una única variable, por ejemplo, no analizar únicamente las posturas del cuerpo, sino combinar el análisis de análisis postural, actividad eléctrica del músculo, no lo sé, incluso en ocasiones adicionalmente frecuencia respiratoria, etcétera. Es decir, tendemos hacia una combinación de los datos que nos permite extraer conclusiones sobre cómo todos esos factores están afectando al operario y a su salud laboral. Bien, para mí esta diapositiva es muy importante y digamos que describe el proceso a la perfección. Es decir, no hay validación sin aceptación. Nosotros, cuando usamos este tipo de tecnologías para ayudar a un ergónomo a validar un exoesqueleto, determinar si es adecuado, siempre tiene que haber previamente una aceptación del operario. Es decir, como pongo aquí, el confort, adaptación y percepción del trabajador o trabajadora son más prioritarios que la eficacia y validación del uso de exoesqueleto en el entorno laboral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es muy importante que antes de hacer la validación, el operario haya usado varios días el exoesqueleto, haya dado su opinión, le resulte confortable, sea sincero sobre si le es cómodo o no, se describan problemas como irritación en la piel, sudoración excesiva, calor, incomodidad, etc. Es importante también que haya un proceso de adaptación, es decir, no podemos pretender que el operario se ponga un día el exoesqueleto y a partir de ahí, más o menos, le ha gustado ese día por las sensaciones y al día siguiente, pues venga, vamos a medir para validar. No, es importante que previamente el operario lo haya llevado varios días, pues a lo mejor 2 semanas, haya transmitido todas sus sensaciones, vea si finalmente se adapta, si le facilitan realmente la tarea, ese tipo de factores. Y la percepción, pues un poco en el mismo ámbito, ¿de acuerdo? Es conocer la opinión del trabajador. Y una vez que tenemos esa parte, si el operario o la operaria han dado su aceptación, se sienten cómodos, pues podemos pasar a valorar si realmente ese exoesqueleto a nivel biomecánico es eficaz, produce mejoras que reducen el riesgo de lesión y por otro lado no interfieren en el desempeño del trabajador, ¿de acuerdo? Y
La validación pues, sería el siguiente paso en el cual pues, con todos estos datos los analizaríamos y podríamos ayudar al ergónomo a decir si el exoesqueleto no es válido, porque realmente no supone ninguna mejora para ese puesto laboral y ese operario o ese grupo de población. Y también, por otro lado, también queremos saber si, digamos, si se usa... Vale, esperad, disculpad un momento, que creo que no veis la pantalla. Vale, perdonad. Vale, disculpad un momento. Eh, Vale, vale, pues ya tenéis la pantalla. Disculpad, ha habido un problemilla técnico. Bien, como estábamos diciendo, no hay validación sin aceptación, por lo tanto, una vez que tenemos la aceptación, pasaríamos a la validación. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta validación? En principio, la tecnología que vamos a usar principalmente es la captura de movimiento y la electromiografía, ¿de acuerdo? Principalmente. Luego comentaremos que adicionalmente se pueden analizar otro tipo de variables que nos permitan llevar a cabo un análisis más completo, pero en nuestro caso, pues en cuanto a captura de movimiento, pues bueno, aquí podéis ver una imagen de los dos sistemas que usamos, Exens para captura de movimiento, Noraxon para MG. No voy a entrar en detalles de las capacidades técnicas de cada uno, pero sí que me gustaría comentaros qué datos podemos extraer con cada uno. En cuanto a la captura de movimiento, pues podemos obtener datos en tiempo y entorno real de forma inalámbrica, porque los sensores se colocan inalámbricamente sobre el cuerpo. Hay una estación de recepción situada a 20, 30, 50 metros que permite medir en tiempo real y podemos ver las distintas variables cinemáticas como veremos en una imagen siguiente. Y entorno real, pues principalmente porque son unidades inerciales que van sobre el cuerpo operario y son capaces de medir sin ningún tipo de interferencias magnéticas, lo cual a nosotros en entornos industriales nos favorece debido a todos los elementos metálicos que pueda haber. Los datos que obtenemos, pues como os he comentado, ángulos articulares, velocidades, aceleraciones y también podemos obtener el desplazamiento del centro de masas y adicionalmente pues nos ofrece una visualización 3D que bueno, pues es parecida a este avatar que estáis viendo aquí a la izquierda de la imagen. En cuanto a electromiografía, bien, pues nos permite medir la activación muscular, máximas contracciones voluntarias, ¿vale? Que son, digamos, la base para poder estudiar el efecto de un exoesqueleto sobre la actividad muscular. También, igual que la captura de movimiento, podemos ver los datos en tiempo y entorno real, ya que el tamaño de los sensores es muy parecido a las unidades inerciales. Funciona también con un transmisor que se coloca a 30-40 metros y transmite de forma inalámbrica. Y en cuanto a capacidades que nos ofrece, pues tenemos biofeedback, ya que el operario puede ver en tiempo real si la activación está excediendo cierto límite o no. Se permite hacer un postprocesado directamente desde la interfaz, tiene muchísimos algoritmos. Luego veremos ejemplos de informes que permite hacer automáticamente y los datos que obtenemos. Y también permite hacer estudios comparativos, es decir, yo puedo comparar dos sujetos de la misma población o el mismo sujeto en dos instantes distintos del turno de trabajo y ver las diferencias. Entonces, la idea es de esta diapositiva pues, que os quedéis con que a día de hoy hay tecnología objetiva que permite medir en el entorno real y ofrece la capacidad de tener datos sincronizados de captura de vídeo muy importantes para que luego el ergónomo pueda hacer un análisis visual, una inspección de lo que ha recopilado, captura de movimiento y electromiografía. Bien, ¿qué podemos ver en esta diapositiva? Pues es un poco el proceso resumido, ¿de acuerdo? Podemos ver, arriba veréis dos imágenes, pues están asociadas a la visualización que comentábamos. Así, tal y como os lo he puesto, es como se vería en nuestra pantalla del ordenador cuando iniciáramos la medida. Podemos ver la sincronización, ya que ambas señales están sincronizadas y sé en todo momento
para una postura determinada o un frame determinado en la captura de movimiento, qué activación muscular se ha producido en los músculos que yo he instrumentado. Y finalmente puedo hacer un procesamiento, ¿vale? Que es fundamental, hay que hacerlo, hay que limpiar las señales, hay que extraer las variables de interés y todo esto me lleva a un proceso en el que yo, de forma automática, desde estos software que utilizo, puedo obtener informes, ¿vale? Bien, ¿cómo son estos informes? Pues están un poco en pequeño, los voy a ir agrandando, ¿vale? Por ejemplo, este informe que vemos a la izquierda es un informe en el que se ha dividido una señal, ¿vale? Una medida, puede haber sido con exoesqueleto o sin exoesqueleto. Se divide, se puede segmentar en varios ciclos, en varios fragmentos, ver la activación en cada segmento de la medida que yo he definido. Podemos ver, añadir tablas de estadísticos, medias, medianas, desviaciones estándar. Todo esto es modificable, es un report tipo que se genera, pero luego nosotros podemos editar la información que queremos visualizar. A la derecha, por ejemplo, igual a la izquierda es un análisis de la activación muscular para ver si ha aumentado o ha disminuido con el uso de un exoesqueleto. Y, por ejemplo, a la derecha lo que podemos ver es una comparación, es un análisis de fatiga. Es decir, yo puedo hacer una medida con exoesqueleto, una medida sin exoesqueleto, comparar diferentes puntos del día y ver si ha habido fatiga a lo largo del día. ¿Qué nos dice este tipo de report? Este tipo de informe lo que nos dice es la pendiente, digamos, de la señal y esto nos determina la fatiga. Es decir, cuando la línea que veis baja hacia abajo es un síntoma, es un indicativo de fatiga y cuando la pendiente de la señal sube hacia arriba es un indicativo de que no ha habido fatiga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que veis es una comparación entre dos medidas distintas. Por lo tanto, en un mismo informe podemos tener una medida con exoesqueleto y una medida sin exoesqueleto comparadas y ver realmente cómo se produce más fatiga a lo largo del día laboral, si usando el exoesqueleto o sin usarlo. Y nuevamente, como en el informe de antes, pues podemos ver una tabla de datos estadísticos que es modificable. Nosotros podemos decidir qué variables queremos incorporar allí y qué variables deseamos comparar. Bien, ¿qué más podemos ver? Pues una vez que hemos hecho este procesado y hemos analizado la amplitud de la señal de la activación muscular y la fatiga, pues por ejemplo podemos hacer un análisis de distribución de la activación muscular. Aquí, como veis, pues hay dos colores porque es nuevamente una comparativa y este tipo de análisis son muy útiles porque lo que me indican es para cada nivel de activación muscular, que yo lo puedo dividir en las franjas que quiero o normalizar, en este caso no está normalizado, está en milivoltios, pero yo puedo desde el propio software normalizarlo de 0 a 100 para que sea una escala igual para todos y para todas las activaciones de todos los músculos. Puedo ver para cada nivel de activación, pues 0, 10%, 50%, 100%, qué porcentaje de la señal queda por debajo de ese nivel. Pues, por ejemplo, en esta tercera gráfica que vemos, aquí lo que se define es que la señal verde, para una activación de 0, es decir, un reposo total, el 60% de la señal ha estado ha estado en reposo, mientras que para la señal de color azul es un 70% del tiempo. Es decir, puedo comparar para una señal, para una medida con exoesqueleto y una medida sin exoesqueleto, cuánto tiempo he pasado, digamos, en cada intervalo de activación. Lo cual es muy útil porque si, por ejemplo, esta medida es muy correcta porque vemos que casi toda la señal de actividad muscular pues está recogida entre los 0 y los 100 milivoltios. Pero si esta curva, por ejemplo, estuviera desplazada hacia la derecha y empezara aquí, pues ya sería más preocupante porque me indicaría que en mi estado de menor activación, del 10%, por ejemplo, de la señal, está en 100 milivoltios, que es mucho más alto que 0 milivoltios. Entonces, digamos que podría hacer una comparativa de en qué situaciones ha habido una activación más elevada. Y por otro lado, este informe que vemos a la derecha, este ya no está asociado a la electromiografía, sino a la captura de movimiento. Tenemos capacidad para extraer los datos de la captura de movimiento y hacer, mediante un software de ergonomía, este tipo de informes, ¿vale? En los informes, pues por un lado tenemos elementos comparativos, como pueden ser estos dos diagramas, en los que comparamos dos situaciones distintas. Podemos extraer tablas detalladas de estadísticos,
de cuántas veces por minuto hemos excedido un ángulo determinado. Cuántas veces en el conjunto de la medida, cuántas veces el brazo ha estado por encima de 50 grados, 60 grados, 70 grados, etcétera. Todo relacionado con los estándares ergonómicos que permiten sacar estos informes. Los estándares ergonómicos que se usan, pues puede ser ISO 11226, N1004, también tiene incluido un estándar de Rula, un estándar NASA-OBI, un estándar OWASP. En fin, todos estos estándares permiten generar este tipo de informes automáticamente y extraer pues también información, pues como os decía, de forma gráfica para cada ángulo o cada movimiento corporal, cada postura, qué porcentaje de la tarea he estado en esa determinada postura. Bien, esto era, digamos, un ejemplo gráfico de los resultados y de la tecnología. Me gustaría ahora hacer un poco hincapié en los factores más importantes en el análisis, ¿vale? A nivel global, pues lo he dividido en que podemos hacer estudios longitudinales que para verificar esa adaptación al exoesqueleto que comentábamos, que es muy importante, y los estudios transversales, ¿vale? Que es verificar en un punto o en un tiempo determinado o en un instante determinado la variación o la correlación entre dos variables. Entonces, esto nos permite verificar de forma preliminar o de forma instantánea los efectos del exoesqueleto. En cuanto a los estudios longitudinales, pues por ejemplo, el análisis de fatiga que os he enseñado, pues puede ser muy útil para comparar la disminución de la fatiga muscular tras un periodo de entrenamiento. Es decir, yo puedo estudiar la fatiga que se produce un día de la semana antes de haber empezado a usar el exoesqueleto entre el principio y final de turno y a lo mejor en 2 meses, cuando el operario ha estado usando ese exoesqueleto, puedo volver a medir la fatiga muscular y ver si la fatiga se ha mantenido, por lo tanto el exoesqueleto no influye en la fatiga, ver si ha disminuido, por lo tanto puedo pensar que el exoesqueleto me está ayudando, está haciendo una función de apoyo y está ayudando a disminuir la fatiga muscular y el esfuerzo que yo realizo, y, o también puede ser que aumente, ¿de acuerdo? Que, bueno, es raro, pero bueno, puede pasar dependiendo del exoesqueleto, si el exoesqueleto no está bien planteado para las tareas que se hacen. También no es el objetivo principal, pero secundariamente puedo estudiar la disminución de tiempos de ejecución de la tarea al usar un exoesqueleto. Esto no quiere decir que con el exoesqueleto haga la tarea más rápido que antes, no. Esto quiere decir que yo puedo medir la primera semana de uso de exoesqueleto, ver los tiempos de ejecución, que probablemente pues, se ralenticen un poco, sean más lentos que de forma libre sin exoesqueleto, porque el operario ya tiene destreza, y puedo comparar ese tiempo que se ralentiza la tarea el primer día de uso de exoesqueleto con a lo mejor el tiempo de ejecución a las 2 semanas de uso de exoesqueleto. Si ha habido una adaptación del operario, pues probablemente será capaz de hacer la tarea a la misma velocidad a la que lo hacía antes de usar un exoesqueleto, ¿vale? Es otro tipo de comparativa, es otro tipo de estudio longitudinal que podría hacer. Y también puedo estudiar los cambios en la actividad muscular para compensar limitaciones de movimiento. Uno de los grandes problemas de los exoesqueletos es que a principio son incómodos y bueno, pueden restringir la movilidad y hay algunos que seguramente restrinjan ciertos grados de libertad. Entonces es muy importante que una vez que el operario ha dado su aceptación, se ha adaptado a esas limitaciones que hay de movimiento, comprobar que esas limitaciones de movimiento no generan cambios en la actividad muscular y no generan cambios en el patrón de cómo hago los movimientos. Es decir, por ejemplo, si yo uso un exoesqueleto de miembro superior que me ayuda a elevar el brazo, pero al bajar el brazo tengo que hacer una fuerza para vencer ese apoyo que me está dando, pues hay que ver si esa limitación en el movimiento, esa limitación en la extensión del hombro se traduce en una mayor activación muscular y si ese aumento es significativo para determinar que, cuidado, puede producir riesgos de lesión en esa zona corporal. Y por otro lado, en cuanto a los estudios transversales, pues ya no se enfocan tanto en estudiar el efecto en el tiempo del exoesqueleto, sino en quizás relacionar varias variables en instantes concretos. Pues, por ejemplo, puedo hacer, cuando yo estoy eligiendo un exoesqueleto, si soy un ergónomo y
primero, quiero probar un exoesqueleto, pero no sé cuál, necesito comparar. Pues si quiero comparar, pues a lo mejor un buen indicador de cuál puede ser mejor a primera vista para que los operarios se adapten a él, puede ser determinar la relación entre posturas y esfuerzo muscular. Pues para distintos exoesqueletos puedo valorarlos en el mismo ciclo de trabajo y ver, por ejemplo, cuál reduce más el esfuerzo muscular y cuál provoca un menor aumento del esfuerzo muscular en otras zonas complementarias en las que no debería hacer ningún tipo de ayuda el exoesqueleto. También puedo valorar la relación entre las posturas y el riesgo ergonómico. Es decir, con el software que os enseñé antes, del que se extraen los informes ergonómicos, puedo valorar pues, cuánto tiempo de la medida pasa el operario en apoyo. Es decir, si tengo los brazos con un exoesqueleto de miembro superior, pues puedo valorar cuánto tiempo los ha tenido apoyados sobre el exoesqueleto, cuánto tiempo los ha tenido en reposo. Ese tipo de medidas también me sirven para valorar si, por ejemplo, hay algunos que ofrezcan más apoyo o menos apoyo, si hay algunos que para volver a la posición de origen impliquen una mayor activación muscular o no, etcétera. Una herramienta más para poder comparar. También puedo, con este tipo de tecnología, puedo ver si un exoesqueleto se adecua a un grupo de trabajadores determinado, divididos por diferentes factores, sexo, edad, línea de trabajo. Es decir, yo a lo mejor soy ergónomo, he decidido que quiero probar un exoesqueleto, lo voy a incorporar a mi planta, pero necesito saber si tiene el mismo efecto en distintas líneas de trabajo, porque es posible que a los que trabajan a lo mejor en carrocería no les sirva igual que a los que trabajan en iluminación del vehículo, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta este factor también porque esta tecnología, al fin y al cabo, como ya os he dicho, permite medir el entorno real, me permite hacer varias medidas en distintas líneas de trabajo y poder valorar si el exoesqueleto es adecuado. Y también este último punto también puede ser un estudio longitudinal, pero debido a la brevedad del tiempo me ha parecido más interesante incluirlo como transversal porque me va a permitir comparar, por ejemplo, la captura de movimiento con la EMG en instantes determinados, es decir, valorar el efecto del exoesqueleto en situaciones puntuales. ¿Qué podemos comparar? Pues previamente a lo mejor a una adaptación, cuando estoy en este proceso de determinar si quiero testear un exoesqueleto, pues puedo comparar la captura de movimiento y la electromiografía pues entre el inicio y final del turno, por ejemplo, para ver si ha habido cambios en la fatiga o para ver si de alguna manera han cambiado los rangos de movimiento. Puedo también valorar inicio-final de la actividad laboral, pues también pues un poco referido a lo mismo de antes. Es dos puntos distintos de una jornada y puedo ver qué efecto ha tenido. Puedo valorar días consecutivos, es decir, puedo valorar si un día ha habido un X porcentaje de fatiga o un aumento de activación muscular y al día siguiente volver a medir con ese exoesqueleto y valorar si ha cambiado algo o si ha empeorado, ha mejorado. Herramientas que me permiten complementar la inspección visual que yo haga y complementar las percepciones iniciales del operario. Y también en caso de ciclos de trabajo, pues a lo mejor si un ciclo de trabajo dura 2-3 minutos y es en una postura mantenida, pues yo, por ejemplo, también puedo valorar la fatiga durante un periodo corto de tiempo, como es un ciclo de trabajo. Eso era un poco a nivel global. ¿Qué análisis de datos podemos hacer a nivel específico? Ya centrándonos un poco en cada tecnología y cada tipo de dato que nos ofrecen, etcétera. En cuanto a la captura de movimiento, pues puedo valorar posturas forzadas, es decir, puedo ver cuándo ha pasado demasiado tiempo en una postura muy forzada, en una postura demasiado extrema, en un ángulo demasiado grande. Puedo ver cuánto tiempo ha estado en posturas mantenidas, pues es muy útil también desde el punto de vista de los exoesqueletos conocer cuánto ha trabajado el exoesqueleto en ese periodo y cuánto tiempo ha estado apoyado el operario sobre la estructura. También en cuanto a la frecuencia de repetición, pues cuántas veces he hecho cierto movimiento, cuántas veces he excedido con una articulación un ángulo determinado. Como la captura de movimiento me da en tiempo real y después exportando los datos también,
las curvas de toda la cinemática angular, velocidades angulares, desplazamiento del centro de masas, pues yo procesando los datos o bien utilizando directamente el software de ergonomía podría obtener todos estos valores, ¿de acuerdo? También con la captura de movimiento puedo estudiar limitaciones del rango de movimiento, pues es decir, siguiendo un estudio longitudinal pues, o transversal, también vale, podría ver cuánta movilidad tiene el hombro sin exoesqueleto y cuánta movilidad tiene el hombro con exoesqueleto. Entonces, eso me permitiría ver ya de primera mano si el exoesqueleto está limitando la movilidad. Otra cosa es que luego el operario esté conforme y en la validación demostremos que tras un periodo de adaptación es capaz de compensar esas limitaciones. Pero de punto de inicio me puede servir de partida para determinar si quiero continuar probando con ese exoesqueleto. Y en cuanto a estándares ergonómicos y estudios comparativos, pues un poco a nivel más general, me permite comparar pues, distintas poblaciones, distintas líneas de trabajo, distintos días, distintas condiciones, etc. En cuanto a la electromiografía más específicamente, pues como os he mostrado en los informes gráficos, la activación muscular. Yo cuando me pruebo un exoesqueleto, lo normal es que en las zonas para las que está diseñado que actúe, la activación muscular debería disminuir. También es posible que, en cuanto al segundo punto, distribución de cargas, me refiero a que es posible, lo que he comentado antes, si yo estoy usando un exoesqueleto de miembro superior y la actividad muscular disminuye, por ejemplo, en el trapecio o en el deltoides, es posible que aumente ligeramente en otro punto del cuerpo, como puede ser la zona lumbar. ¿Por qué? Pues debido al diseño del exoesqueleto, debido a los soportes, pues cuando se descarga de una zona, es posible que produzca una carga en otra zona del operario. Entonces, esto también, volviendo a la primera diapositiva, se relaciona con los riesgos asociados. Es muy importante que yo tenga tecnología para determinar lo que ocurre en muchos músculos distintos a la vez y ver en cuáles mejora y en cuáles empeora. Análisis de fatiga, bueno, pues lo he explicado bastante en detalle en el informe, pues puedo ver si ha habido una bajada en la frecuencia de la señal y eso normalmente asociado a un aumento de la amplitud de la activación muscular, pues indica que hay fatiga. Entonces yo puedo comparar si ha habido más o menos fatiga sin exoesqueleto con exoesqueleto o entre dos exoesqueletos o al principio de incorporar un exoesqueleto y tras un periodo de adaptación del exoesqueleto. Las variantes son muchas y muy completas. Y también el otro informe que he explicado, el de la activación acumulada. Bien, pues con el software de Nonaxon podemos establecer ese informe que está basado en las curvas de Johnson. Entonces me permite ver la frecuencia, la acumulación de actividad muscular para ciertos niveles de tiempo de la tarea. Es decir, puedo ver para el 10% de la tarea, 50% de tiempo de la tarea o 100% del tiempo de la tarea, cómo se han distribuido mis activaciones musculares. Si el 50% ha estado en activaciones altas, pues es muy malo. Y si el 80% ha estado en zonas de activación muy bajas, pues es un efecto muy positivo. ¿De acuerdo? Y todo esto nos permite llegar a estudios comparativos. Y ya finalmente he añadido esta ficha de otros porque sí que está en referencia en bibliografía. Nosotros también trabajamos con más tecnología aparte de esta, que nos permite medir otro tipo de variables que pueden complementar el estudio ergonómico. Pues, por ejemplo, la actividad cardíaca. A día de hoy, los estudios que hay sobre la influencia de exoesqueletos en la actividad cardíaca no son concluyentes, con ninguno se ha demostrado que altere mucho la frecuencia cardíaca, pero bueno, es otra variable más que es posible estudiar si se desea y se puede medir sincronizadamente con la captura de movimiento y la electromiografía. En cuanto a temperatura, pues los exoesqueletos muchos al principio son incómodos, generan calor o generan calor en determinadas zonas concretas, pues también hay tecnología termográfica pues, que permite ver la diferencia de temperatura en zonas corporales entre usar un exoesqueleto y no usarlo. Riesgo de isquemia, pues sobre todo referido a exoesqueletos de miembro superior, en los que paso mucho tiempo con el brazo elevado, pues en los dedos puede haber pérdida de riego sanguíneo, entonces eso se traduce en una disminución de la temperatura. Yo, teniendo sensores térmicos en las puntas de los dedos, puedo determinar si ese riesgo de isquemia es mayor o menor, o si existe o no existe.
Luego, en cuanto a fuerzas y presiones, pues bueno, presiones de contacto, se puede estudiar cuánta presión ejercen las cinchas o los acoples del exoesqueleto sobre el cuerpo, o si estamos hablando de un exoesqueleto de miembro inferior, pues podemos ver cómo reduce la presión plantar sobre el suelo respecto a no usar ese tipo de exoesqueleto. Estudios de análisis de variables de ese tipo, ¿vale? Complementarias. Fuerza aplicada, pues con dinamómetros también puedo valorar si el exoesqueleto me está ayudando al manejo de la carga o a empujar a arrastrar una carga o realmente no está teniendo efecto, ¿de acuerdo? Todo este tipo de tecnologías no son las principales. Para nosotros las principales son captura de movimiento, electromiografía, porque también son con las que más trabajamos, más experiencia tenemos y podemos sacar estos informes que os he comentado, pero eso no quita que adicionalmente, si cuando llegamos a una planta industrial, una planta automovilística, el ergónomo cree que es importante estudiar estos factores, pues también tiene la posibilidad, gracias a la tecnología de hoy en día, tiene la posibilidad de medir estas variables adicionales. Y ya por último, por terminar, antes de pasar al turno de dudas y preguntas, pues quería recapitular en esta última diapositiva qué es lo que aporta nuestra tecnología, qué aporta la tecnología que usamos y el modo en el cual la usamos, porque es igual de importante la tecnología que tú tienes y los datos como la metodología, cómo trabajas esos datos, qué haces con ellos, qué resultados obtienes. Bien, ¿qué nos permite? Pues objetivar esfuerzos musculares, rango de movimiento y variables fisiológicas, es decir, complementamos la observación visual que puede hacer un ergónomo con datos reales, objetivos, validados, porque los sistemas de electromiografía y captura de movimiento son sistemas validados, referenciados, reconocidos en la comunidad científica, lo cual nos permite tener datos precisos de lo que está sucediendo y que a lo mejor se pueden escapar a nuestra vista. Nos permiten realizar estudios comparativos. Esto es muy importante ya que cada persona es distinta, no hay dos cuerpos humanos iguales. Y entonces, en cuanto a exoesqueletos, pues hay que tener en cuenta sexo, edad, estatura, la línea de trabajo en la que se usa, en ocasiones incluso el turno de trabajo, porque no es lo mismo, no lo sé, no es lo mismo quizás el cansancio o, digamos, la frescura de una persona de turno de mañana que una persona de turno de noche, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de tecnología nos permite comparar un sinfín de situaciones para evitar cometer sesgos, para evitar influenciar las medidas y tener unas medidas estandarizadas y normalizadas al máximo posible. Validación y personalización. En validación no quiero insistir mucho porque ya lo he explicado, es un poco el proceso de toma de datos, tras realizar una adaptación o medir situaciones concretas. Es una tecnología que, como repito, no certifica, lo que hace es complementar el estudio del día a día del ergónomo. Es una tecnología que él puede tener a su disponibilidad en su departamento y diseñar él los proyectos, las medidas como él quiera o contar con nuestra ayuda para diseñar un protocolo de medidas como él desee. Y la personalización se refiere un poco, pues volviendo a lo de antes, no hay dos cuerpos humanos iguales. Entonces, esta tecnología también permite para cada persona, estudiando intrasujeto, ver qué ajustes del exoesqueleto serían necesarios o qué aspectos del exoesqueleto son más negativos sobre esa persona, cuáles son más positivos y le ayudan más. Entonces, un poco también por no caer en la tentación de probar un único exoesqueleto sobre muchas personas distintas, sino elegir un exoesqueleto de partida y ver si a esa persona realmente le hace efecto o no. Es decir, los exoesqueletos son una ayuda técnica que se pueden demostrar sus beneficios con este tipo de medidas, pero no necesariamente afecta por igual a todas las personas de una misma empresa o de una misma línea de trabajo o de un mismo turno de trabajo. En penúltimo lugar, nos gustaría resumir también que esta tecnología permite el análisis integral del puesto laboral, es decir, estamos ofreciendo una captura de vídeo sincronizada que le sirve al ergónomo para analizar e inspeccionar visualmente los datos que él ve ahí físicamente. Le estamos ofreciendo unos datos de captura de movimiento para analizar en detalle las posturas, unos datos de electromiografía para analizar en detalle los esfuerzos musculares y luego adicionalmente el resto de tecnologías complementarias que he comentado antes. Todo esto juntado y haciendo un análisis permite, digamos,
determinar los riesgos que se producen en ese puesto laboral, los efectos del exoesqueleto en ese puesto laboral y tener una imagen global de lo que está sucediendo. Y por último, y creo que lo más importante en la parte de ergonomía de nuestra línea de Biomec, es que esta tecnología da capacidad para detectar riesgos de lesión. Es decir, prevenirlos puede ser que no se prevengan porque no siempre dependen de los datos que tú detectes, sino que también hay factores psicosociales, hay factores externos, pero sí que se pueden detectar a nivel biomecánico qué riesgos de lesión existen. Y detectando esos riesgos de lesión a nivel biomecánico, podemos tomar ciertas medidas de prevención para evitar que haya un exceso de lesiones en el trabajo. Y el objetivo final de todo esto y lo que nos gustaría conseguir con esta tecnología y lo que nos gustaría conseguir cuando un ergónomo confía en esta tecnología y la aplica en su puesto de trabajo es reducir los trastornos musculoesqueléticos en el entorno laboral basándonos en información objetiva. Y bueno, pues esto ha sido el contenido del webinar. Espero que haya sido de vuestro interés. Comentaros que esta grabación ahora la editaremos y la colgaremos a nuestro canal de YouTube. Se os hará llegar el enlace para que lo podáis ver cuando queráis. Pues, y ahora, si os parece bien, vamos a pasar al turno de dudas y preguntas. Entonces, lo que haré será, voy a ir leyendo las preguntas que habéis dejado en el chat y voy a intentar contestarlas a todas, ¿de acuerdo? Y por último, pues bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Vale, pues voy a pasar al chat, ¿vale? Perdonadme si me demoro un poco, Vale, a ver. Pues, no, vale, vale, me habéis comentado que he dejado la presentación, vale. La presentación, vale. Bueno, pues veo que no hay preguntas. Bueno, en el chat no las veo. Comentaros, pues ya que no hay preguntas, aprovecho pues para comentaros eso, que está de nada por los aportes. Comentaros que este tipo de tecnología, pues bueno, nosotros llevamos trabajando 7 años con ella y que para los que estéis interesados, pues no dudéis en contactarme. Nosotros, como os he dicho, por un lado, ofrecemos asesoramiento y consultoría sobre esta tecnología, cómo emplearla, ayudamos en la puesta en marcha, en la formación para aquellos interesados y ofrecemos un paquete, digamos, de medidas en el que nosotros diseñamos un protocolo de medidas, podemos ir al lugar real de trabajo y junto con el ergónomo pues se hace un proceso colaborativo de diseño, establecemos las medidas a realizar, hacemos las medidas, las analizamos, extraemos los resultados e informes, los analizamos con el ergónomo y por otro lado también está la posibilidad de que aquellos que estéis interesados en este tipo de tecnología y os guste, digamos, que esté disponible para vuestro uso, para vuestras medidas en el entorno ergonómico habitualmente, pues también ofrecemos la distribución de estos sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis cualquier tipo de duda o necesidad, me la consultáis sin problemas y vemos qué intereses podéis tener y cómo se podrían adecuar nuestra tecnología a vuestro entorno laboral o vuestros proyectos. En cuanto a si tenemos alguna firma marca exoesqueletos, no, nosotros en tema de exoesqueletos no nos dedicamos ni a distribuir ni a recomendar previamente un exoesqueleto. Nosotros lo que hacemos es que cuando una compañía, el departamento de ergonomía de una empresa se ha planteado incorporar un exoesqueleto, ayudamos en ese proceso. Ayudamos, pues, no en la elección de la marca, porque no tenemos capacidad para ello ni experiencia, sino que ayudamos, asesoramos y medimos en cuanto al exoesqueleto con el que se plantea trabajar o si tenemos un conjunto de muestras de exoesqueletos que hemos solicitado para hacer pruebas y demostraciones, pues sobre ese conjunto de exoesqueletos que tiene la empresa, pues nosotros podemos validar y estudiar el efecto que produce cada exoesqueleto sobre los empleados. Pero nosotros no trabajamos ni vendemos exoesqueletos, simplemente asesoramos en la validación y hacemos el proceso de análisis ergonómico. Bueno, pues esto ha sido todo en este webinar. Vale.
Rendimiento, pues valorar el rendimiento es difícil porque no depende de un único factor, no depende solo de la biomecánica. Como he dicho, también hay factores psicosociales, el cansancio del trabajador, la motivación, predisposición. En cuanto a, en cuanto al aspecto biomecánico, rendimiento del trabajador, preferimos hablar primero de salud, pero si hubiera que hablar del rendimiento del trabajador en cuanto a biomecánica, pues teniendo en cuenta los tiempos de ejecución, teniendo en cuenta el ratio de tiempo de ejecución, disminución de riesgos ergonómicos, pues se podrían sacar datos de, del, Vale, mejora de la productividad. Pues, Gustavo, es lo que te comento. En cuanto a productividad, no es el objetivo principal. Sí que es verdad que cuando ha habido un proceso de adaptación a un exoesqueleto, o ya sin hablar de exoesqueletos, cuando ha habido una reducción de los riesgos ergonómicos basados en los datos, pues en muchas ocasiones esas reducciones llevan a la mejora de la productividad. Tu pregunta específica de cómo la medimos, pues exactamente los parámetros que podemos usar para medirla es como te digo, variación en los tiempos de ejecución entre dos condiciones, si ha disminuido el tiempo de ejecución de la tarea o no, cuánto ha disminuido. También podemos valorar el ratio, es decir, la operación entre los riesgos ergonómicos que hay y la velocidad de ejecución de la tarea. Y valorar si cuando se disminuyen esos riesgos ergonómicos, la velocidad de la ejecución se mantiene, aumenta o disminuye y obtener un valor, un ratio, que nos permita determinar si la productividad ha empeorado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en ergonomía eh, el objetivo primordial para nosotros es siempre la disminución de riesgos, ¿de acuerdo? La salud laboral. Y, consecuentemente, si todo se hace bien, hay muchas ocasiones en las que hay una mejora de productividad. Bien, pues como os he dicho, muchas gracias por vuestra asistencia y de nada, Gustavo, bienvenido. Gracias a ti. Como os comento, en breves editaremos el vídeo y lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Os haré llegar el enlace para que podáis visualizarlo y compartirlo con quien deseéis y esperamos que haya sido de vuestro interés. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y que tengáis un muy buen día. Saludos, hasta luego.